Bienvenidos chicos a la sección de geografía de nuestro examen Megasimulacro 2022. Vamos a empezar con esta que tiene que ver con usos horarios. Dice así: si en la Ciudad de México GMT-5 son las 8 horas, ¿qué hora es en el meridiano de Greenwich? Bueno, realmente es una pregunta sencilla porque si te fijas no nos están dando la información acerca de los grados de longitud que tiene hacia el este o el este los puntos del ejercicio. Por su parte sí nos dan esta sigla que es clave en el tema de usos horarios, que es GMT. ¿Qué quiere decir GMT? Greenwich Mean Time quiere decir, en sus siglas en inglés, pero en español lo podremos traducir como el tiempo promedio, ¿verdad? O el tiempo medio de Greenwich. Quiere decir que el meridiano 0, que es el meridiano de Greenwich, nos marca la pauta porque aquí, al ser el meridiano central, vamos a ir contando una hora, le vamos a ir agregando una hora en cada uso horario que vayamos avanzando hacia el este, o vamos a irle descontando una hora por cada uso horario que recorramos hacia el oeste. Entonces, cuando nosotros vemos la sigla GMT, pero además tiene el signo de más, quiere decir que ese uso horario se encuentra hacia el este porque sumamos en esa dirección. Pero en lugar de eso, si viene GMT menos, quiere decir que se va recorriendo hacia el oeste y se va restando, por supuesto. Ahora, quizá en algunos ejercicios en el examen te pueda aparecer GMT sin ningún signo. Bueno, si no te aparece ningún signo, vamos a tomarlo como positivo. Vamos a pensar que tiene al lado el signo de más, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya sabemos que el punto que nos dicen aquí en la Ciudad de México está 5 horas menos que el meridiano de Greenwich, porque el meridiano de Greenwich es el meridiano 0. Así que solamente tenemos que descontar, o más bien que sumar, ¿verdad? Porque vamos a ir recorriendo o avanzando, mejor dicho, hacia el meridiano 0, 5 horas. Entonces, si son las 8 de la mañana en la Ciudad de México, vamos a contar 5 horas más: 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde. Así que la respuesta correcta es el inciso C. Vamos con la pregunta siguiente. Japón es una isla insular que se formó gracias a un límite de placas. Y vamos a completar un límite de placas que convergente, transcurrente, de falla o divergente. Este tema del límite de placas es muy importante en nuestro examen, así que te recomiendo que lo estudies con mucha atención. Y pues bueno, debes saber que Japón es una isla que se formó gracias a que hay un choque de placas. La placa euroasiática choca con la placa del Pacífico. Y es aquí donde vemos, chicos, que la placa del Pacífico se hunde bajo la placa continental euroasiática. ¿Sí? ¿Por qué se hunde esta? Porque como es una placa oceánica, las placas oceánicas son menos densas que las que tienen continente encima. Entonces esa placa se hunde debajo de la otra y eso provoca un movimiento en la Tierra donde hay, digamos, como pues incluso fracturas, hay movimientos telúricos, hay sismos, hay actividad volcánica, pero dentro de todas esas actividades también se forman estas montañas que tenemos aquí, que les llamamos arcos insulares, porque si te fijas, son varias las montañas que se forman en cadena a raíz de esos movimientos. Y Japón es una de las islas que precisamente es un arco insular. Se formó de esta manera y además pues en su territorio tiene grandes volcanes también. Así que la respuesta correcta en este caso es convergente. ¿Por qué convergente? Porque son dos placas que se encuentran al grado de chocar e incluso una se pasa debajo de la otra, que eso es un movimiento de abducción. La respuesta correcta es A. Continuamos con la pregunta número 3. Es un río que pertenece a la vertiente interior de la República Mexicana. En el tema del agua, tenemos una lista de temas importantes en relación a los ríos, lagos, mares, recursos marinos, recursos pesqueros también en aguas continentales. Entonces,
dentro de todo eso tienes que estudiar cuáles son los ríos más importantes de la República Mexicana y los ríos más importantes del mundo. Aquí nos está preguntando por la vertiente del interior. ¿Qué quiere decir esto? Si te fijas aquí en el mapa que te pongo, hay ríos que desembocan en el Pacífico, en el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces aquí estos son la vertiente del Pacífico. Pero del otro lado, en el oriente, tenemos varios ríos que desembocan más bien en el Golfo de México. Así que esta es la vertiente del Golfo de México. Y por su parte tenemos ríos que no desembocan en ninguno de estos dos lugares, sino que más bien son ríos internos. Y tenemos, por ejemplo, a Nazas, a Guanabal. Tenemos incluso el Lerma, es un río interno, pero bueno, este se alcanza a conectar en el lago de Chapala con el Río Grande Santiago. Entonces el Río Grande Santiago a su vez sí desemboca en el Océano Pacífico. Pero estos son algunos de los ríos que están en medio del territorio y que no desembocan directamente en el océano. Así que entre las opciones que tenemos podemos ver al río Nazas, ¿sí? En el inciso B. Aquí te pongo unas fotos del río Nazas que corre por Durango, por Coahuila, y es un río pues muy importante en esta sección. Se encuentra en el territorio interno del país, ahí en territorio medio, y no desemboca en ninguna de las dos vertientes, por eso está en la vertiente interior, porque no desemboca en ninguna de las dos vertientes que da hacia algún océano. Vamos con la pregunta número 4. Es uno de los minerales metálicos que más se produce en México y se utiliza sobre todo en aceros aleados. Bueno, si nos preguntan en el examen por metales que más se producen en México, sin duda vamos a pensar en la plata, ¿sí? Porque somos primer lugar mundial de productores en plata en el mundo. Bueno, obvio, ¿verdad? Ya dije mundial. Pero cuando nos preguntan por otros minerales metálicos, a veces ya no tenemos tanta información, más bien nos quedamos con esa información de la plata y listo. Pero para el examen necesitas conocer la producción de muchos otros minerales de nuestro país. Aquí te pongo un trenecito para que lo veas, como sí somos primer lugar en plata, pero también somos segundo lugar en fluorita y celestita, tercer lugar en bismuto, quinto en molibdeno. En todo el mundo nosotros somos el quinto productor más importante del mundo en molibdeno. Zinc y plomo, ahí estamos en sexto lugar. Cadmio séptimo, somos el octavo lugar en producción de oro, cobre y diatomita. Y el noveno lugar en producción de sal, yeso y varita. Así que nos están preguntando por minerales metálicos. El molibdeno es un mineral metálico, así que esa es la respuesta correcta. Me vas a decir, oye Nelly, pero también se ve la varita en la lista. Sí, pero este no es un mineral metálico, ¿de acuerdo? Tenemos por su parte el yeso, que también somos grandes productores de yeso, pero no es un mineral metálico. La bauxita por su parte sí lo es, pero la bauxita se produce principalmente en Australia, no en México. Así que la respuesta correcta es molibdeno. Pregunta número 5. Región natural donde llueve en invierno y se caracteriza por ser gran productora de higos, olivos y aceitunas. La pradera es una región natural donde hay un clima que no es necesariamente cálido, sino que más bien es templado, pero las lluvias son en verano y los frutos que se dan en estas regiones no son necesariamente los higos, las olivas y las aceitunas, sino que pues ahí podemos ver otro tipo de hortalizas y pues también los roedores que están en esta zona son consumidores de estas hortalizas, ¿no? Como las zanahorias, las papas, etc. Por otra parte, la selva tropical, pues ahí llueve todo el año. Y acuérdense que un factor en la pregunta es que en esta región debe llover en invierno. Selva tropical llueve todo el año. Ya dijimos, la pradera pues llueve en verano. Así que se eliminan esas dos opciones. Además, en la selva tropical, por el mismo clima tan caliente, son otros tipos de frutos los que se dan con mayor
cantidad, como los mangos, frutos rojos, frutos cítricos, por ejemplo. Bosques mixtos, los bosques mixtos, ahí llueve gran parte del año, no solamente en invierno, sino gran parte del año. Y tenemos un clima templado ahí, pero los frutos que están en estas regiones no son necesariamente higos, olivos y aceitunas. Así que la respuesta correcta es la región mediterránea, porque todos los países que colindan con este gran mar, aquí vemos algunos países como Italia, por ejemplo, Grecia. Aquí más al oriente vemos países como Israel, la Franja de Gaza. Tenemos algunas costas del norte de África. Todos estos lugares, sí, que quizá visitarías si te vas por un crucero en el Mediterráneo, son lugares que cuentan con el clima en donde llueve principalmente en invierno y son grandes productores de higos, olivos y aceitunas, ¿sí? Entonces ellos son productores de aceites, de resinas, de todos estos pues productos que a nivel mundial ellos son líderes en comerciar con estos frutos. Así que ya lo sabes, es la región del Mediterráneo. Pregunta número 6. Son factores que han dado pie a la sobreexplotación de recursos naturales. La sobreexplotación de recursos naturales es un tema muy importante en el examen. Yo te recomiendo estudiar las causas y las consecuencias de estos fenómenos, ¿sí? La sobreexplotación de recursos naturales se da principalmente, chicos, porque ha habido un incremento en la población mundial. Entonces no alcanzan los recursos para satisfacernos a todas nuestras necesidades. Sumando a esto, pues pensemos en una mentalidad de consumo que también ha generado la globalización, y pues gracias a esta nueva mentalidad o forma de estilos de vida es que la tecnología y las industrias lo que generan lo hacen pensando en satisfacer esas necesidades de consumo. Así que la contaminación ambiental es más bien un efecto, una consecuencia de la sobreexplotación de recursos. ¿Por qué? Porque estamos gastando muchísima agua, consumiendo muchísima madera, recursos pesqueros, recursos... hablemos, por ejemplo, de los granos, hablemos del ganado. Todo eso estamos consumiendo muchísimo y ya la naturaleza no se da abasto a sobreponerse. Entonces eso trae contaminación ambiental, como la erosión del suelo. Aquí podemos verlo, ¿no?, en la imagen, por ejemplo. O por ejemplo también la tala de árboles de manera desmedida, que impiden la regeneración del aire limpio y pues la vida en los bosques. Eso implica, ¿verdad?, la destrucción del hábitat natural de muchas especies. Así que la contaminación ambiental más bien es una consecuencia, no es un factor que lo cause. Pero lo que sí es una causa es lo que dice el punto número 3. Avances tecnológicos e industriales, ¿sí? ¿Por qué el punto 2 no es una causa? Descenso de las tasas de natalidad. Cuando nacen menos personas, pues hay menos población en esos lugares. Entonces, si habemos pocas personas en el mundo, no vamos a necesitar de tantos recursos. Así que el hecho de que las tasas de natalidad empiecen a descender, pues es algo que alivia en cierta manera a la estabilidad del planeta en cuanto al abastecimiento de recursos, ¿no? Pero en el punto que sigue, en el punto 4, la alta densidad de población es lo que realmente genera que el planeta no alcance a dar abasto a algunas regiones para la cantidad de recursos que se requieren, porque la población se está concentrando en ciertos lugares, ¿sí? Para el examen debemos tener muy en mente que en este mundo en el que vivimos hay mucha desigualdad en la distribución de la población. Y de ahí se dan los fenómenos migratorios, de ahí se da esta clasificación de los países desarrollados y subdesarrollados.
Entonces, como muchas personas viven en un mismo punto, en ese lugar hay sobreexplotación de recursos, ¿sí? Y cuando empieza a haber alta densidad en muchas partes del planeta es cuando entonces el desabasto genera una gran problemática y se convierte en un tema de relevancia mundial. El punto número 5, aumento de políticas de regeneración ambiental. Esto es algo que se debería hacer en respuesta a lo que está ocurriendo de la sobreexplotación de recursos. Entonces, dado que solamente pudimos encerrar el punto 3 y el 4, vemos que la respuesta correcta es el inciso D. Los avances tecnológicos e industriales y la alta densidad de población son factores que causan sobreexplotación de recursos. Pregunta 7. ¿Cuáles son los principales aspectos socioeconómicos causantes de la migración en el mundo? Bueno, estábamos platicando en la pregunta anterior acerca de por qué se da la migración, ¿verdad? Entonces, va muy de la mano con lo que estábamos hablando. Cabe señalar que todo lo que nos dicen los incisos a continuación son factores que intervienen en el tema de migración. Pero aquí nos están preguntando específicamente por los socioeconómicos. Y aquí tenemos entre los incisos de otros, digamos, como rubros, ¿sí? Por ejemplo, los bélicos y los políticos no son necesariamente socioeconómicos. El intercambio educativo y negocios transnacionales tienen que ver con la economía, pero no necesariamente son la principal razón socioeconómica por la cual la gente decide migrar. Tensiones religiosas y étnicas, sí, por supuesto se da. Mucha gente decide cambiarse de país por las situaciones que se sufren, por opresión, por regímenes totalitarios, por diferencias religiosas, pero no es la principal razón y aparte no es un aspecto socioeconómico. Así que todos se descartan excepto la B. La B es la respuesta correcta. Sí, son aspectos socioeconómicos, por supuesto el desempleo y la falta de servicios públicos. Y esa es la principal razón, o esas son las principales razones para que se dé la migración hoy en día, ¿sí? A nivel mundial. 8. ¿Qué región del mundo destaca por tener las mayores producciones de atún? Este es un tema de recursos pesqueros. También te recomiendo estudiar por región cuáles son los principales recursos pesqueros que se dan, cuáles son los países que están en el ranking de producción pesquera y sobre todo en México cuáles son los recursos pesqueros más populares, ¿no? Los que dejan más ganancias al país. Entonces vemos que tenemos entre las opciones las costas de Asia Oriental, Europa Occidental, sudeste de Estados Unidos y las costas de la península arábiga. La respuesta correcta son las costas de Asia Oriental. Podemos destacar que Indonesia es hoy en día el país que está en primer lugar de producción de atún, pero también hay otros países en esta región, ¿sí? Como Japón, por ejemplo, o en la parte sur de Asia Oriental, hay varios países que destacan por la producción de este pez. Así que ya lo sabes, si quieres encontrar buen atún, puedes viajar a Asia Oriental. Pregunta número 9. Armenia y Croacia son estados que se independizaron de respectivamente. Entonces ahí tenemos que completar. Es una pregunta sobre la organización política actual en el mundo y los nuevos estados que surgieron a través de algunos fenómenos precisamente de conflictos políticos. Algunos fueron bélicos, algunos fueron étnicos, pero Yugoslavia y la URSS son los que generaron o los que dieron pie a que se formaran estos nuevos estados, ¿sí? Armenia pertenece a la URSS, o pertenecía a la URSS, ¿verdad? La antigua Unión Soviética. Aquí podemos ver dónde está Armenia, te lo voy a encerrar. Se ve chiquito. Y por otra parte, Yugoslavia es la que dio pie después de su desintegración a que Croacia naciera como una nación independiente. Así que respectivamente pues sería la URSS primero y Yugoslavia después. La respuesta correcta es el inciso A.
Vamos con nuestra última pregunta de la sección de geografía. Dice, tratado que permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre Estados Unidos, México y Canadá. Es una pregunta sencilla, honestamente, más para nosotros que somos mexicanos y que quizá por primera vez no estarás escuchando este término, pero quizás se te puedan confundir con algunas de las opciones que nos pusieron aquí, ¿sí? Ya nada más te quiero aclarar que todas las opciones te presentan un tipo de bloque económico, un tipo de tratado. Y específicamente México se encuentra en el acuerdo en cada uno de los incisos. Pero el APEC, tiene que ver con los acuerdos económicos que se establecieron con Asia, así que lo vamos a eliminar. El TLCUM, ese tiene que ver con los acuerdos con Europa, así que se descarta porque estamos buscando el tratado con Estados Unidos y Canadá. El TLCAN, ¿sí? O TLCAN. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque quiere decir Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que pues ahí tenemos la respuesta. ¿Y por qué se elimina la de TLC o Tratado de Libre Comercio? Porque cuando lo ves así nada más como Tratado de Libre Comercio, quiere decir que el tratado es con América Latina. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Y hasta aquí llegamos al final de nuestra sección de geografía de este mega simulacro de examen. ¿Cómo te fue? ¿Tienes los resultados que esperabas? De repente geografía es una sección que consideramos que podemos conocer al 100% las respuestas, muchas de ellas quizás hasta por cultura general las podemos contestar, pero lo cierto es que hay muchas otras que sí necesitamos prepararnos y estudiar para no dar oportunidad alguna a fallar en nuestro examen de admisión. Así que te recomiendo repasar todos estos temas y muchísimo éxito en tu prueba real hacia la universidad. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Camacho, profesor de Historia de México, y vamos a revisar las respuestas del mega simulacro. Como primer pregunta tenemos dice, organismo político de la Nueva España encargado de administrar las ciudades y villas. Estamos en el primer tema de todo este temario de Historia de México, precisamente en la época colonial. Y nos está pidiendo el nombre del organismo político. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a fijar en las cuestiones de organización política y cómo se administraba este territorio de la Nueva España. De administrar ciudades y villas. Aquí la palabra villa ya nos está dando mucha información, porque ¿qué quiere decir? Que este organismo político se va a encargar de cosas pequeñas, de ciudades y villas que son pequeños lugares de población. Por lo tanto, la Real Audiencia vamos a ver que es el antecedente del virreinato y no se encargaba de gobernar solamente ciudades y villas, sino que se encargaba de gobernar todos los territorios de España aquí en América. Por lo tanto, la vamos a descartar. El virreinato también no se preocupaba únicamente de ciudades y villas, sino de todo el territorio. Lo vamos a eliminar. La encomienda. La encomienda es una forma de organización que sí se basó en las pequeñas ciudades, pero fue establecida por los conquistadores, por Hernán Cortés. Entonces, es anterior a este mote de la Nueva España. Por lo tanto, también la vamos a descartar. Y nos vamos a quedar con el cabildo. El cabildo era la forma de administrar este organismo político que se ocupaba de las ciudades y villas. Vamos a la siguiente pregunta. Nos está diciendo, es una causa de la independencia de la Nueva España. Y vamos a empezar a descartar las preguntas. La opción A dice, la corona española le quitó privilegios económicos a los españoles peninsulares. Aquí tenemos algo muy importante. Vamos a tener diferentes actores en estas opciones de la pregunta. Y el primero son españoles peninsulares. Y esto lo vamos a descartar porque durante toda la etapa colonial
los españoles peninsulares siempre gozaron de privilegios. Eran los que tenían el poder político, el poder económico de toda la Nueva España. Por lo tanto, la corona española nunca pensó en el quitarle privilegios, sino todavía en darles y darles más. Por lo tanto, esta opción A es incorrecta. La opción B, las ideas de la Ilustración permearon en la población mestiza. Si bien las ideas de la Ilustración tuvieron una difusión en la Nueva España, no fue algo tan significativo en la población mestiza. Recordemos que estaba la sociedad dividida por castas y los mestizos son los hijos de españoles con los indígenas, con indígenas. Esta mezcla de españoles e indígenas salían los mestizos. Y ellos, este grupo social tenía pues limitado acceso tanto a cargos políticos, cargos económicos e incluso a la información que venía de España, del continente europeo. Por lo tanto, lo vamos a eliminar. Los grupos menos privilegiados buscaron escalar en la pirámide social. Si bien esta opción pudiera parecernos que sería la correcta, la vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque la independencia de la Nueva España no comenzó como un reclamo social, un reclamo de los grupos sociales que estaban hasta abajo de la pirámide. No comenzó con esto, sino que comenzó a partir del grupo criollo que estaba buscando mejores condiciones. Vamos a descartar la C y nos vamos a quedar con la opción D como la correcta. El grupo criollo, que eran los españoles que por el simple hecho de haber nacido aquí en la Nueva España tenían opciones limitadas de acceder a cargos políticos, se va a inconformar. Ellos, los criollos, también eran ricos, también tenían posesiones, también tenían importancia, pero lo más alto del poder no podían acceder a él. Por lo tanto, es un reclamo de los criollos lo que va a comenzar la independencia de la Nueva España. Después, con todos los años y con todas las personas y personajes que se involucraron en la lucha, sí va a tener este propósito del C, pero no va a ser el motivo por el cual inició. No va a ser un antecedente, sino que va a ser una consecuencia del movimiento armado. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 3 dice: la expulsión de algunos grupos de peninsulares que ostentaban el poder económico y político durante la Nueva España provocó en los primeros años del México independiente. ¿Qué fue lo que provocó esta expulsión de españoles peninsulares? Como aquí bien lo dice, ellos tenían el poder económico y político. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el dinero y toda la inversión venía de estos grupos de españoles, de peninsulares, y ellos eran los que invertían aquí, los que movían el comercio nacional. Por lo tanto, el que los hayan expulsado, ¿qué fue lo que causó? Va a causar la opción B. La ausencia de capitales de inversión. Al no haber personas que tengan dinero y que estén dispuestos a invertir, eso va a provocar ¿qué? Una crisis económica en los primeros años del México independiente. ¿Ok? Entonces, los múltiples intentos de reconquista. Sí, hubo algunos intentos de reconquista de parte de España, pero no tenía que ver con la expulsión de estos grupos de peninsulares. Más bien era que la corona quería recuperar sus posesiones. Aunque nunca pudo realizar un movimiento que cumpliera con ese propósito. Nunca se pudo organizar porque también España estaba en crisis en ese tiempo. Diversificación de actividades económicas es contraria, pues al no haber capitales de inversión no se puede diversificar estas actividades, y un incremento en la extracción de plata también nos hablaría de más inversión. Entonces, todas estas opciones que tengan que ver con cosas positivas las podemos descartar. Vamos a la siguiente pregunta, la número 4, y aquí también estamos avanzando en el temario. Estamos en la época liberal, más o menos a la mitad del temario, y dice así: durante la Reforma, la ley Lerdo y la ley Juárez perjudicaron principalmente a... Recordemos de qué hablaban estas dos leyes de reforma. La ley Lerdo
hablaba acerca de la desamortización de los bienes del clero. ¿Eso qué quiere decir? Todas sus posesiones, sus tierras del clero que tenía la iglesia, se las iban a quitar para venderlas y distribuirlas y que no existieran pues estos grandes porciones de territorios en pocas manos. Y la ley Juárez era en contra de los fueros que tenía tanto la iglesia como el ejército. ¿Eso qué quería decir? Que no iban a ser juzgados como todas las personas, sino que tenían unos tribunales especiales para juzgar a los miembros de la iglesia y a los miembros del ejército. Entonces, también hay que decir que la ley Juárez fue promulgada primero que la ley Lerdo, ¿ok? Aunque aquí el orden esté invertido. Por lo tanto, ¿cuál es el único grupo que estaba perjudicado por ambas leyes? El clero. El ejército sí fue perjudicado por la ley Juárez, pero no por la ley Lerdo. Y el clero sería la opción correcta. Vamos a seguir adelante. La pregunta número 5. Estrategias del porfiriato para mantenerse en el poder durante más de 30 años. Bien. Aquí hay que decir que el porfiriato, si bien fueron 30 años de una dictadura, no toda la dictadura siguió las mismas estrategias. Al principio del porfiriato se implementó más una política de pacificación y de conciliación. Al haber diferentes fuerzas políticas en el país, Porfirio Díaz se dedicó a que todos estuvieran contentos, tanto la iglesia como las fuerzas liberales, como los conservadores, y así evitar otra guerra de reforma, otros levantamientos armados. Entonces, en el primer periodo fue una política más de conciliación, pero también las revueltas de otros grupos sociales, los menos privilegiados, ahí sí fue una eliminación de ese tipo de revueltas, una supresión, una represión de los grupos sociales. Entonces ya podemos ir viendo cuál es la respuesta correcta. La conciliación de los diferentes grupos políticos sí fue un objetivo de los primeros años del porfiriato. Entonces, para poder afianzarse, tuvo que conciliar los grupos políticos. Esta opción es correcta. La eliminación de las revueltas regionales también va a ser correcta. A los grupos sociales que no los iba a favorecer, los iba a reprimir. Tercero, fomento a la creación de partidos políticos. Esto es incluso algo contrario, ¿no? Cuando Porfirio Díaz animó la creación de partidos políticos fue al final de este periodo del porfiriato, y eso que provocó que personajes como Madero pues entraran a este panorama político. Por lo tanto, no va a ser una estrategia para mantenerse en el poder. Creación de oportunidades para obreros y campesinos fue más bien lo contrario. Creó oportunidades para que se metiera al país capital extranjero, pero los obreros y los campesinos nunca fueron favorecidos por las políticas de Porfirio Díaz. Entonces la vamos a eliminar. Y la represión de grupos opositores también es una opción correcta. Después de la conciliación vino la mano dura en el periodo del porfiriato. Eso quiere decir que la respuesta correcta va a ser la B. Vamos a la siguiente pregunta y ya estamos pasando la mitad de las preguntas de este megasimulacro. La número 6. La influencia del, tenemos un espacio en blanco, se manifestó por primera vez en la región, otro espacio en blanco, en la huelga de Cananea. Hay que recordar, la huelga de Cananea surgió también en el periodo del porfiriato y es propiamente un antecedente de la Revolución Mexicana. La huelga de Cananea fue en Sonora, la mina de Cananea. Los mineros implementaron una huelga en contra de estas compañías estadounidenses que eran las que administraban pues estas posesiones mineras. Por lo tanto, ¿qué es lo que los va a influenciar? Estamos hablando de porfiriato y antecedente de la revolución. Por lo tanto, el maderismo lo vamos a descartar porque ya forma propiamente parte de la Revolución Mexicana. Va a ser el magonismo como respuesta correcta. Ahora únicamente ver Sonora, ¿en qué parte del país está? En el norte. Nos vamos a quedar con la respuesta correcta, la C. El magonismo que
fue parte del Partido Liberal Mexicano y que estaba en contra de todas estas políticas de Porfirio Díaz, pero también tenía estas ideas más anarquistas, más de lucha, más de derrocar el régimen. Va a influenciar a los mineros en Sonora para que hagan esta huelga. Y ya todos sabemos que la huelga fue reprimida por el gobierno de Díaz, lo que va a formar un antecedente de la Revolución Mexicana. Continuamos. La pregunta número 7. Durante la presidencia de Victoriano Huerta, conflicto que tuvo con el país norteamericano. La Revolución Mexicana fue un movimiento que duró muchos años. De 1910 hasta 1920-21 se puede hablar que duró la Revolución Mexicana. Entonces, durante todos estos años, diferentes actores políticos y militares entraron en acción. Y Victoriano Huerta fue el que, por medio de un golpe de estado en la Decena Trágica, le quitó el poder político, la presidencia, a Madero. Entonces, esto no fue bien visto por el gobierno de Estados Unidos, que siempre su influencia fue algo que se tomaba en cuenta durante este momento de la revolución. Victoriano Huerta, que le quitó de forma bélica el poder, dio un golpe de estado, no fue bien recibido, no fue bien visto por el gobierno de Estados Unidos y se aprovechó de un incidente que ocurrió en Tampico. Por lo tanto, esta opción la vamos a descartar. El incidente de Tampico fue que se apresaron algunos soldados estadounidenses. Los apresaron por breve periodo de tiempo. Ya cuando empezaron a ver estas cuestiones diplomáticas, los soltaron. Pero el gobierno de Estados Unidos se aprovechó de este incidente. ¿Para qué? Para la ocupación de Veracruz. Esta va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Y qué fue la ocupación de Veracruz? En 1914, las tropas estadounidenses llegaron a Veracruz, lo tomaron por un breve periodo de tiempo, pero ¿eso qué implicó? Que un cargamento de armas que las fuerzas federales iban a recibir de parte de Europa, no pudieran recibirlas, y eso debilitó al gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, el conflicto que tuvo con el país norteamericano fue la ocupación de Veracruz. Después, para tratar de terminar con este conflicto, se hicieron las conferencias de Niagara Falls, que eso ya es otro tema, todavía más amplio. Y bueno, recordemos, el ataque de Columbus fue el que hizo Pancho Villa, atacó la ciudad de Columbus, y la batalla de San Jacinto, eso ya se remonta a la independencia de Texas. Vamos a la siguiente pregunta. La número 8. Los tratados de Bucareli permitieron. ¿Qué permitieron? Aquí estamos en los años después de la Revolución Mexicana y también de la promulgación de la Constitución de 1917. Y hay que decir primero, estos tratados de Bucareli fueron firmados bajo la presidencia de Álvaro Obregón. Por lo tanto, la opción A, que menciona al gobierno de Calles, la vamos a descartar. Luego, derogar los artículos de la Constitución referentes al suelo y subsuelo que estaban incluidos en el artículo 27 de esta Constitución. ¿Qué implicaban estos artículos? Que México era propietario de todos los bienes del suelo y subsuelo, pero Estados Unidos tenía muchos intereses tanto en el suelo como en el subsuelo, ya sea las materias primas que se obtienen como los árboles, el agua, pero sobre todo el petróleo, lo que se extraía del subsuelo. ¿Eso qué provocaba? Que las empresas norteamericanas dejaban de ser propietarias de estos yacimientos petroleros o de estos territorios mexicanos y la nación México los iba a administrar. Eso no le convenía a Estados Unidos. Pero los tratados de Bucareli no se basaron en derogar estos artículos. Estados Unidos no iba a poder hacer cambiar la Constitución. Entonces, esta opción la vamos a eliminar también. Aunque sí era un conflicto que hubo entre Estados Unidos y México. Ahora también,
La opción B, reconocer la deuda que México tenía con los Estados Unidos. Sí se firmó un tratado para eso, pero ese se llamó el Tratado de la Huerta-Lamont. ¿Ok? La vamos a eliminar. La opción correcta será la D, el reconocimiento de Estados Unidos a la presidencia de Álvaro Obregón. Estados Unidos metió mucha presión por estos conflictos que había con los artículos, el artículo 27, y no quería reconocer a Álvaro Obregón como presidente. Entonces los tratados de Bucareli permitieron esto, su reconocimiento. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Y ya casi terminamos. El periodo económico en el que por medio de una política de estímulos fiscales se consiguió retener en el país los capitales nacionales y extranjeros. Vamos a hablar de los periodos económicos y sobre todo del gobierno de Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho en adelante. Hay que recordar que el examen toma esto como México contemporáneo, desde Ávila Camacho hasta el año 2000. Con Ernesto Zedillo. Y hay que manejar muy bien estos periodos económicos y también esos periodos presidenciales. Ver qué hizo cada presidente, qué instituciones se formaron, qué programas hizo. Lo debemos de tener muy muy presente. Ahora, la sustitución de importaciones y la unidad nacional fueron políticas que se implementaron desde el gobierno de Ávila Camacho, con la industrialización que había empezado Lázaro Cárdenas y también con la Segunda Guerra Mundial que bloqueó el comercio internacional. México se aisló un poco de todas las demás naciones y empezó a producir lo que se consumía. Entonces eso quiere decir la sustitución de importaciones. En vez de importar, lo vamos a producir nosotros. Y la política de unidad nacional. Para poder producir todo lo que necesitamos, pues era necesario que todo el país se uniera, que todos los ámbitos económicos se unieran. Eso quiere decir esto, pero es como el comienzo de la economía y el comienzo de la industrialización. Ahora, buscaba retener en el país los capitales nacionales y extranjeros, y sobre todo lo extranjero. En estos dos periodos, en estas dos opciones, lo nacional era lo importante. Por lo tanto, los podemos descartar. Ahora ver, desarrollo estabilizador o desarrollo compartido. Hay que recordar, el desarrollo estabilizador se dio en los años de 1952 a 1970. Y en estos años del desarrollo estabilizador fue que sucedió el milagro mexicano, que hubo un crecimiento económico y que hubo cierta estabilidad en el país. La sociedad mexicana, sobre todo la que vivía en las ciudades importantes como México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, experimentaron un crecimiento económico. Tuvieron mayor poder adquisitivo por sus salarios. Eso fue en el desarrollo estabilizador. ¿Y cómo podemos tener un crecimiento económico? Pues reteniendo en el país los capitales, que haya inversión y sobre todo la inversión privada, porque la inversión del Estado generó más malestares que cosas buenas a lo largo de toda esta historia mexicana. Por lo tanto, una política de estímulos fiscales, como por ejemplo el perdonar, el pagar impuestos y todas las facilidades que le daban a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, de invertir aquí en México, fue lo que consiguió todo estas ventajas económicas. La opción C va a ser nuestra respuesta correcta. Ya la opción D, ¿cómo la podemos descartar? El desarrollo compartido. Al llegar a una crisis política, incluso de legitimidad, gracias a estos movimientos del 68 y gracias a estas ideas como de fraude político en las elecciones, se transformó la política del desarrollo estabilizador a una del desarrollo compartido. ¿De qué se trataba? Como su nombre lo dice, compartir la riqueza de México a todos los ciudadanos, sin importar que vivieran en las ciudades o en el ámbito rural.
Por lo tanto, el retener estos capitales nacionales y extranjeros sucedió en el desarrollo estabilizador y en el desarrollo compartido hubo serios periodos de crisis económica. Ok, vamos a la que sigue. Y por último, la última pregunta, la número 10. Características del neoliberalismo en México. Después de todas estas crisis económicas, México, para poder sostenerse, tuvo que pedir ayuda a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para obtener esos préstamos se le pusieron unas condiciones al gobierno mexicano, que fue adoptar políticas de este neoliberalismo, dejar que el Estado mandara e invirtiera y hubiera mucho gasto público para sostener la economía y dejar que el mercado, que el libre mercado, pues regulara los precios, regulara la economía aquí en el país. Por lo tanto, ¿cuáles fueron esas características? La opción 1 dice privatización de empresas gubernamentales. El neoliberalismo se trató de quitarle poder económico al gobierno y también de quitarle la influencia del Estado sobre la economía. Entonces, el quitarle estas empresas gubernamentales va a ser una opción correcta. ¿Ok? El que estas empresas dejen de administrarlas el gobierno y las empiece a administrar particulares, esa es una característica fundamental del neoliberalismo en México. Ahora, reducción del gasto en infraestructura y programas sociales. El Estado, por medio del gasto público, por medio de programas sociales, era que mantenía la economía, de que intentaba mantener la economía a flote. Por lo tanto, ¿qué era lo que se buscaba? Quitar al Estado de esta influencia en materia económica. También va a ser una respuesta correcta. Luego, desarrollo económico subordinado a los planes del Estado. Esto es contrario a todo lo que estoy diciendo. El Estado ya no iba a tener el poder del desarrollo económico. Entonces, esto va a ser incorrecto. Y aumento de los salarios debido a la introducción al libre mercado. Esto nos puede a lo mejor confundir un poco, porque se está hablando de libre mercado y eso es una característica del neoliberalismo en México. Esto está bien, pero no hubo un aumento de salarios. Esto es incorrecto. Aunque México entró a este modelo de libre mercado, los salarios reales no aumentaron. Los trabajadores no sufrieron estos beneficios a lo largo de estos años en que se implementó estas políticas neoliberales en México. Recordemos que también veníamos de una serie de crisis económica y los salarios no tuvieron ese aumento real. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la C. Y con esto hemos llegado al final de esta explicación del mega simulacro. Síganse preparando y mucha suerte para su examen de admisión. Hola chicos, ¿qué tal les fue en su mega simulacro? Espero que muy bien. A continuación vamos a ver la explicación del bloque de Historia Universal. Comencemos. La primera pregunta. Son ejemplo de fuentes indirectas en las cuales se apoyan los historiadores para reconstruir los hechos históricos. Y vamos a ver nuestras opciones. La primera, acueductos y periódicos. Bueno, primero recordemos que las fuentes indirectas son aquellas que, como su nombre lo dice, indirectamente nos van a transmitir alguna idea o alguna característica de ese momento histórico. Entonces, los periódicos lo vamos a descartar porque esta de manera directa nos transmite algo de ese acontecimiento y de ese momento. Libros y crónicas también las descartamos por la misma cuestión. Sepulcros y pirámides, esta sería nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque de manera indirecta estas construcciones nos van a transmitir ya sea un orden jerárquico, alguna tradición o alguna fuente de poder o alguna cuestión que representara el poder del gobernante en turno. Entonces, de manera indirecta nos lo transmite y esta sería la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Recuerden que cuando tenemos preguntas de este tipo, que viene un pequeño párrafo y algunas líneas para completar, es importante que tengamos la lectura completa para poder saber de qué se trata. Entonces vamos a comenzar. Y la división de poderes fueron principios políticos
de los cuales cuestionaron los gobiernos absolutistas. Bien, entonces aquí tenemos dos pistas. Una, que se trata de principios políticos. No nos están preguntando otra cuestión más que algo referente a ello. Y aquí ya nos están situando en un momento. Cuestionaron los gobiernos absolutistas. Cuando tenemos esta idea de manera general, el cuestionar los gobiernos absolutistas hace referencia de manera inmediata al periodo de la Ilustración, porque fue una de sus características. Con estas nuevas ideas que revolucionaron y que vinieron a cuestionar el orden establecido, en ese momento ese orden establecido fue los gobiernos absolutistas. Entonces ya tenemos una primera respuesta. Aquí va la Ilustración. Y ahorita vamos a ver nuestras opciones. Entonces, aparte de la división de poderes, ¿qué otra idea referente a los principios políticos imperaba en esa ideología de la Ilustración? El método científico y la Revolución Francesa. Bueno, lo vamos a descartar porque no hace referencia en sí a principios políticos. La soberanía popular, bueno, la dejamos aquí intermitente, esa podría ser nuestra respuesta. El despotismo ilustrado, bueno, esta se descarta porque no va a ser un principio político, más bien el despotismo ilustrado fue una forma de gobierno que se adaptó de acuerdo a la ideología de la Ilustración. Y bueno, esta la descartamos porque no fue la monarquía, o sea, la monarquía no va a cuestionar a los gobiernos absolutistas. La asamblea, esta tampoco, porque la corona inglesa tampoco va a hacer esa forma de cuestionar a los gobiernos absolutistas. Entonces nuestra respuesta correcta va a ser la letra B. Y leemos el texto. La soberanía popular y la división de poderes fueron principios políticos de la Ilustración, los cuales cuestionaron los gobiernos absolutistas. Siguiente pregunta. La prevalencia de los principios liberales durante la Revolución Industrial generó... Recordemos también aquí que cuando estamos hablando de la Revolución Industrial, este movimiento o este importante acontecimiento vino empujado también por los principios liberales, que fueron esos principios que dieron pie a el libre mercado, que fueron consolidando el capitalismo y estos grandes monopolios industriales. Entonces también ya tenemos esta cuestión de la concentración del capital. Vamos a ver entonces qué generó estos principios liberales. Conformación de movimientos obreros en favor de los derechos laborales. Vamos a dejarlo aquí pendiente. El establecimiento de la normativa laboral europea, definitivamente no. Recordemos que con la Revolución Industrial, si bien tuvimos estos grandes adelantos científicos que se aplicaron a la industria, también vamos a tener esta contraparte en el aspecto social y laboral, donde hubo un marcado abuso o hacia la clase obrera. Entonces esta la descartamos. Fortalecimiento del Estado y aplicación de control de precios, no, porque esto se contrapone contra los principios liberales. Planeación de la economía a través de los planes quinquenales, tampoco, esto va a ser parte de otro momento de la historia. Nuestra respuesta correcta es la letra A porque, como les decía, vamos a tener esta confrontación entre los grandes capitales y la clase obrera. Y van a ser pues precisamente los movimientos obreros o a través de los movimientos obreros que se va a buscar esta reivindicación de los derechos laborales. Siguiente pregunta. A la caída del Imperio de Napoleón, el grupo conformado por las monarquías conservadoras se alió para consolidar a cuando cae el Imperio de Napoleón, pues obviamente viene todo este reajuste en Europa, donde los imperios, o más bien, los territorios que había conformado su imperio, van a buscar la manera de liberarse de este imperio, porque finalmente pues ya había caído, y de reorganizar su forma de gobierno. Entonces, las monarquías, que fueron aquellas instituciones que Napoleón transgredió para poder ampliar su territorio, van a buscar restablecerse. ¿Y de la mano de quién lo van a hacer? De la mano de la Iglesia Católica específicamente, y con esto van a buscar consolidar nuevamente sus regímenes absolutistas. Entonces, nuestra respuesta correcta va a ser la letra C. A la caída del Imperio de Napoleón, el grupo conformado por las monarquías conservadoras se alió con la Iglesia para consolidar a los regímenes absolutistas, es decir, regresar a ese momento
antes de la conformación del Imperio de Napoleón. En la siguiente pregunta, durante él, los monopolios jugaron un papel determinante, siendo instrumentos de presión para los estados, principalmente para obtener, y aquí nos está solicitando dos cuestiones que eran de suma importancia en este momento para los monopolios, garantizando así la producción. Ok, entonces, ¿en qué momento de la historia los monopolios se van a consolidar como una importante institución y que desde luego va a jugar este papel de presión para el Estado? Es decir, los intereses económicos empiezan a tener peso sobre las instituciones gubernamentales. Entonces, ese momento histórico va a ser conocido como el imperialismo. Y a través de estos monopolios y de la presión que van a ejercer sobre los estados, van a consolidar o van a lograr obtener la mano de obra y materias primas que les garanticen la producción. Entonces, este imperialismo se va a ver traducido en la cuestión de que los estados van a buscar consolidar también esos suministros a través de territorios que les permitan obtener esta mano de obra y estas materias primas. Entonces, la respuesta correcta es la letra D. ¿Por qué no va a ser el colonialismo? Porque el colonialismo va a tener otra característica, no precisamente donde las bolsas de valores estén sincronizadas. ¿Okay? El mercantilismo no. ¿Por qué? Porque eso es una etapa en la que los monopolios no tenían esta consolidación y no va a ser menester de ellas consolidar los metales preciosos y la maquinaria industrial. ¿Okay? Entonces la respuesta correcta es la letra D. Siguiente pregunta. Fueron algunas de las causas de la Primera Guerra Mundial. Okay. Entonces aquí recordemos que cuando estamos hablando de causas van a ser antecedentes de o qué fue lo que pasó, que tuvo que o que detonó en este acontecimiento. Vamos a ver nuestras opciones y seleccionar aquellas que corresponden a estas causas de la Primera Guerra Mundial. La tensión entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, correcto, esta sí fue una causa o un antecedente de la Primera Guerra Mundial. La conformación de bloques de alianzas, correcto. ¿Por qué? Porque durante este periodo previo, recordemos que va a ser conocido como la paz armada y va a tener como característica principal esta conformación de bloques que ya están conformando sus alianzas para que ante la eventual confrontación pues ya estén definidos quién contra quién va a ser este enfrentamiento. Recuerden que en este momento de la paz armada también vamos a tener esta tensión constante y la carrera armamentista. La invasión de Alemania a la URSS, no, esto no corresponde a este momento histórico, sino a la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Alemania a Polonia también hace parte de la Segunda Guerra Mundial. Y el ascenso de los regímenes totalitarios, no, este va a ser parte del periodo entre guerras. Entonces, nuestra respuesta correcta va a ser la letra B. Siguiente pregunta. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se presentaron modificaciones geográficas. ¿Cómo? Evidentemente, una vez que termine este conflicto, vamos a ver un reajuste en los territorios. Principalmente esto se va a llevar a cabo en Europa. ¿Y cuáles van a ser algunos de esos cambios? Bueno, vamos a ver nuestras opciones. Expansión del Imperio Turco Otomano. Bueno, esta la descartamos porque contraria a su expansión, más bien fue su disolución. La disolución de Checoslovaquia no corresponde a este periodo. Esta disolución corresponde incluso ya con la caída incluso del bloque socialista, o sea, mucho más adelante. La creación de Yugoslavia, efectivamente, esta sí corresponde a esta modificación geográfica donde Yugoslavia se conforma de varios territorios de la península de los Balcanes. La división de Alemania en 4 territorios, bueno, no, esto fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la respuesta correcta es la letra C. En la siguiente pregunta. Los efectos de la crisis de 1929, el constante desempleo, así como la necesidad de grandeza de las naciones vencidas en la Primera Guerra Mundial,
tuvo como consecuencia? Ok, bueno, entonces aquí ya nos está situando también en un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, pero que va a ser anterior a la Segunda. Entonces, este periodo es conocido como periodo entre guerras, y dentro de sus características principales, efectivamente, tenemos la crisis de 1929 y los efectos de esta. ¿Qué van a tener como consecuencia? Vamos a ver nuestras opciones. La puesta en marcha de la Operación Barbarroja, no, esto corresponde ya a un periodo entrada o iniciada la Segunda Guerra Mundial. El ascenso de los regímenes totalitarios, efectivamente, esta va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Y por qué sucedió esto? Precisamente a consecuencia de la crisis de 1929, es que estos regímenes se presentan como una salvación o una solución ante estas crisis económicas y sociales, y cuyos líderes carismáticos van a enarbolar como propaganda esa solución, o van a pretender solucionar esos problemas. Las siguientes opciones, la creación del Fondo Monetario Internacional, no corresponde porque eso fue mucho después. Es al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Implementación del Plan Marshall para apoyar a los países de Europa, también esto corresponde al periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nuestra respuesta correcta es la letra B. Siguiente pregunta. Una de las sanciones impuestas a Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue la división en 4 territorios ocupados por los aliados. Esto se acordó en... como ya veíamos, parte de las sanciones que se van a implementar después de la Segunda Guerra Mundial va a ser en específico Alemania, por considerarla la nación que responsable de esta situación. Entonces, esta división tiene como objetivo separar o debilitar a Alemania, y que los territorios queden ocupados por los 4 países o 4 estados que van a procurar que un conflicto de esta naturaleza no se vuelva a presentar. Esto se llevó a cabo o se acordó en la conferencia de Potsdam, en donde personajes como los presidentes de Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra y Stanley por la URSS van a tomar estas medidas que les permitieran garantizar de cierta forma que no se presentara un conflicto de dimensiones similares. Entonces es en esta conferencia donde se acuerda esta división de Alemania. Y finalmente nuestra pregunta 10. También vamos a completar y vamos a leer el texto. El proceso de ha generado una gran interdependencia entre las naciones, lo que se ha visto favorecido por los avances en el área de... Ok, aquí ya nos está diciendo que vamos a tener un proceso de interdependencia entre las naciones, lo cual nos habla que va a ser un proceso internacional, un proceso a gran escala. Vamos a ver nuestras opciones. Aquí podría ser el proceso de globalización, ha generado una gran interdependencia entre las naciones, lo que se ha visto favorecido por el avance del área de las comunicaciones. Y efectivamente, esta es nuestra respuesta correcta, porque no solamente este proceso de interdependencia, o en el cual van a estar conectadas pues los países a nivel internacional, se debe a las cuestiones económicas, sino que gracias a las comunicaciones, otras áreas se han podido detonar, sea el área cultural, el área política, el área económica principalmente. Entonces, gracias a este desarrollo de las comunicaciones que ahora tenemos en tiempo real, es como se pueden llevar a cabo muchas de las transacciones que permiten generar esta comunicación constante y finalmente esta interdependencia. Entonces, bueno, con esto finalizamos la explicación del bloque de Historia Universal de nuestro megasimulacro. ¿Qué tal les fue? ¿Les quedó más clara por qué es la respuesta correcta? Esperamos que sí, y nos vemos en un siguiente simulacro. Hasta pronto.